Las ideas del gobierno sobre el trabajo son muy disruptivas, como diría Marcos Peña. Al presidente le parece mal subsidiar a los que prendan la estufa en invierno y les pide que se pongan el buzo de egresados, pero le parece bien subvencionar a Carrefour para que no se vaya del país. Le rebajó cargas sociales por 800 millones de pesos y lo va a dejar echar empleados con media indemnización hasta 2021. ¿Qué pasó? Lo obvio. Ahora todos los súper quieren lo mismo que la cadena francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. De una reunión de Jorge Triaca y Armando Cavalieri no podían esperarse buenas noticias, francamente, pero el salvataje a Carrefour fue realmente raro. Tan raro como la diputada del PRO que celebró que una señora de 96 años siga cosiendo camisas para sobrevivir. El de la diputada Villa fue el volutuit del fin de semana sin lugar a dudas, pero no fue el único. Otros dos en el mismo timbreo festejaron que un señor de 78 y otro de 86 también sigan changueando como si no se merecieran de una vez un poco de descanso. Un tuit se puede borrar, pero lo que se dice en la tele pega más. Patricia Bullrich se declaró en contra de la legalización de la marihuana y dijo que por haberlo hecho, Holanda es hoy un narcoestado. El odio de la ministra por los hippies y los fumones casi nos hace entrar en guerra con la OTAN. Pero fiel al partido perdonista, la ministra pidió disculpas al embajador de los Países Bajos y a la reina holando-argentina Máxima Zorreguieta. El que desembarcó como un monarca es Luis Barrionuevo, el flamante interventor del PJ, que hizo público el deseo de volver a unir a la familia peronista. Parece que arrancó con los abuelos, porque su primer acto público lo hizo escoltado de Carlos Campolongo y Julio Bárbaro. Los muchachos peronistas. Barrionuevo se muestra muy democrático y ya propuso una interna entre Massa, Pichetto y Urtubey, pero estaría dispuesto también a que vayan Randazzo, Scioli, cualquiera de los Rodríguez Sá, Hugo del Carril, el jefe de Anillaco y hasta el Papa. Con tal de dejarla fuera a Cristina, le dan en carnet hasta King Kong. Igual Barrionuevo anunció que las puertas del PJ están abiertas para todos. Y para todas, dejar las puertas abiertas igual no parece una buena idea, sobre todo cuando hace frío y entra chiflete. Es que la suba del gas es un hecho y para prender la calefacción hay que meditar tanto como para sacar un crédito. El intento de la oposición de forzar una marcha atrás fracasó porque no llegó al quórum. Que se cayera esa sesión trajo alivio al gobierno, que después acordó con el radicalismo el pago en cuotas de la factura de gas y prometió que este es el último tarifazo. La cuestión es que el tarifazo está drenando adherentes al oficialismo y algunos con mucho predicamento en la sociedad. Babi Echecopar, por ejemplo, dijo que quiere irse del país. Yo no miro más para abajo esperando los brotes verdes. El matrimonio mío con la Argentina no va más. ¿Prenderá alguna alerta en la Rosada la advertencia de Babi? Puede ser, pero mientras en algunos comunicadores se apaga el fuego de la pasión, otros parecen haber alcanzado la cúspide de la devoción, a la cual se llega sin ataduras, sin culpas y sobre todo, sin vergüenza. Señora María Eugenia, soy la historia. Necesito que sea presidenta. Que sos joven, que sos linda. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por sintonizar C5N para ver una nueva edición de Brotes Verdes. Hoy con mucha información sensible sobre tu bolsillo. Un costado del tarifazo que hasta ahora no habías visto. Quizás la parte más cruel de una adecuación que los argentinos solo habíamos conocido por lo brusco, en momentos dramáticos de nuestra historia. Me refiero a los años 75, 76, 77. Solamente en el Rodrigazo, solamente en la posterior intento de sinceramiento, sí, usaban esa palabra, de los precios políticos durante la dictadura, se vio un incremento de las tarifas como el que estamos sufriendo los argentinos. Que estaban atrasadas en muchos casos, lo estaban. Lo que vas a ver hoy es lo que le tapa el Excel a Juan José Aranguren. Vas a ver historias de jubilados que están endeudándose a tasas usurarias para pagar facturas de gas y de luz. Vas a ver la trampa de los impuestos sobre las facturas, te vamos a mostrar eso. ¿Realmente se puede atenuar así el impacto del tarifazo? Y vas a ver también una historia de la capa más baja de los afectados por el tarifazo. Medidores para pobres, medidores prepagos para pobres que están instalando en los barrios populares, en las villas, algunas de las distribuidoras eléctricas, puntualmente una, Edenor. Pero otro tema que solamente escuchaste acá, que solamente en realidad te enteraste aquí en Brotes Verdes, es
el de la participación pública o privada, la nueva apuesta del gobierno para hacer obra pública sin dinero. Hoy tuvo su puntapié inicial, estuvimos ahí. Te van a sorprender las respuestas a las preguntas que planteamos en el programa pasado. ¿Cómo funcionó esto en el mundo? ¿Cuánto nos va a terminar costando? ¿Vale la pena que los privados se endeuden a nombre del Estado y que el Estado salga como garante? ¿Es esto ejecutar los presupuestos de los próximos 15 años para llegar a 2019 con la obra pública a toda marcha en el año electoral? En segundos, acá en Brotes Verdes, un informe especial y las preguntas que no supieron responder Luis Caputo, Guillermo Dietrich y el titular de Vialidad, Javier Iguacel. Pero antes, la que pasa sus horas en el Congreso de la Nación y tiene las últimas novedades de qué puede pasar mañana con tarifas, es mi compañera y amiga Noelia Barrali Vigera. Buenas noches. Buenas noches, Ale. Efectivamente, mañana va a ser otra vez un super miércoles en el Congreso de la Nación. Tenemos la sesión convocada por la oposición para tratar los proyectos vinculados con tarifas. Lo seguro es que la oposición finalmente mañana sí va a tener el quórum, va a poder abrir la sesión, va a obligar a Cambiemos a que use su tercio para bloquear el tratamiento de los proyectos que quiere aprobar el arco peronista, pero además va a hablar sobre un proyecto que llegó hoy, que lo presentó el gobierno y que busca derogar por ley los impuestos que vienen en cada una de las boletas de tarifas de servicios públicos. Vamos a hablar sobre eso porque la oposición dice que ese proyecto es inconstitucional. También tenemos nuevamente como invitado a Alejandro Wall para hablar de fútbol y política. En este caso, una frontera que empieza a hacerse cada vez más ancha, una grieta que separa a los clubes ricos de los clubes pobres y un fútbol que el gobierno quisiera ver cada vez más parecido a la Liga Española, donde siempre gana uno de dos, o el Real Madrid o el Barcelona. Buenas noches, Wall. Buenas noches, Ale. Y sí, fútbol para ricos o cómo ahogan a los clubes más chicos, tarifazos, también en los clubes y en el fútbol, tarifazo policial. Vamos a contar qué hay detrás de todo eso y la economía en general, que también golpea a los clubes chicos y a los no tan chicos, diría a los grandecitos también, en un rato. El tarifazo oculto es nuestro primer informe esta noche en Brotes Verdes. ¿Son los impuestos o son las tarifas? Cuando el gobierno pone el énfasis en esas letritas chicas que se agregan a los consumos variables, al cargo fijo, y dice la culpa la tienen los gobiernos, los gobernadores, las intendencias que imponen tasas. Bueno, en realidad basta ver la factura para entender que eso puede representar en algunos casos el 20, el 30% de la factura, pero que lo que aumentó dramáticamente, exponencialmente, es el precio de la energía en la Argentina. Los impuestos, claro, acompañan eso, pero lo que anunció ayer la gobernadora María Eugenia Vidal, solícita, apenas el presidente desde Vaca Muerta dijo, ese es el problema. Y lo que hoy anunció también Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, van a ver que son retoques cosméticos. En el caso de la provincia, basta ver estos tres casos testigos para que vean que no son los impuestos, son las tarifas. Fíjate de lo que paga un usuario de Edén, por ejemplo, o de DELAP, o de ABSA, de Aguas, en esta placa, ¿cuánto representan los impuestos provinciales y municipales? Dijeron desde el gobierno que este alivio de impuestos va a representar entre el 3 y el 10%, pero de una factura de DELAP de 1.541 pesos, la rebaja de impuestos provinciales representa 157 pesos. ¿A ustedes les parece que una factura se hace pagable o impagable por ese margen? Una de Edén, por ejemplo, estamos hablando de todos casos concretos, los resumimos en una placa para no bucear justamente en esas letritas que nadie mira nunca. Pero una factura de Edén de 2.200, los impuestos provinciales que va a rebajar, que todavía no publicó hoy en realidad en el boletín oficial, pero que va a rebajar, prometió rebajar la provincia, representan 96 pesos. 3 empanadas. La factura de ABSA, del Servicio de Agua Provincial, incluye impuestos provinciales por solo 28 pesos cuando es de 1.340. Y ahora, veamos, ¿por qué María Eugenia Vidal pudo anunciar tan rápido que bajaba
impuestos provinciales y de esa manera puso presión sobre los gobernadores que dicen, nosotros no tenemos tantos impuestos, no es la misma realidad la de todas las provincias. ¿Saben cuál es la realidad de todas las provincias? Esta que se resume en un mapa muy sintético. ¿Qué provincias hasta los anuncios de ayer cobraban más impuestos sobre los servicios? Fíjense, todas las provincias de la Patagonia salvo Tierra del Fuego. El noroeste, con Salta, La Rioja, Tucumán, con Formosa, con parte de la Mesopotamia, cobran menos del 25% de impuestos dentro de la factura. O sea, casi todo es el IVA, que es 21%. Entre el 27 y el 38% cobran las provincias del centro del país. Ahí tienen, por citar las más pobladas, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Entre el 27 y el 38%, todas bastante cerca del 27, diría cercano al 30%. Y las que cobran más del 41% son solo esas tres que ven ahí. Entre Ríos, Buenos Aires y Santiago del Estero. Claro, la realidad de las provincias es bien distinta, pero la realidad de los impuestos que cobran también. Y los impuestos que cobra la provincia de Buenos Aires son impuestos que cobra desde hace muy poquito. Uno de los impuestos que prometió rebajar ayer María Eugenia Vidal es uno que ella misma impuso bajo su gestión. Y los intendentes, los titulares de los municipios dicen, nosotros cobramos una tasa de alumbrado, es cierto, pero la aplicamos íntegra a mejorar el alumbrado público. Le cobramos a los que tienen servicio eléctrico para mejorar el alumbrado público que también consume servicio eléctrico. Lo van a tener que reemplazar porque se viene una embestida política tremenda. Pero ustedes ven en las facturas, lo que mueve el amperímetro no es eso. Lo que mueve el amperímetro es un sendero de incrementos tarifarios que hasta ahora solo la Corte Suprema le hizo revisar al gobierno en el caso del gas, pero lamentablemente en el caso de la electricidad no hubo caso y ahora sí se convirtió en un problema político. Se avecina un invierno crudo, no por las temperaturas, porque va a pasar como quisiera, como añora el presidente de la Nación, lo mismo que pasa en Chile, que incluso la clase media pasa frío en su casa. ¿Eso quiere decir pagar lo que vale la energía? Es relativo, es engañoso pensarlo así, porque Argentina es un país con energía, justamente, y pagar como extranjeros en nuestra propia tierra no necesariamente es una buena idea. Pero esto no es lo más cruel del tarifazo. Lo más cruel del tarifazo es esto que van a ver ahora a continuación. Jubilados que se endeudan con usureros para pagar las facturas de gas y de luz. Los testimonios que recogió la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires son realmente estremecedores. Vamos a escuchar primero a María Cristina López, una vecina de Miramar, y cómo fue su experiencia. No puedo pagar las boletas de luz y gas. La luz porque nos viene una cifra impresionante con la ley 10.740 que cobra el municipio. Y el gas porque es exorbitante el aumento. Nosotros somos dos personas jubiladas con la mínima y los dos estamos enfermos. Entonces no nos alcanza. La tarjeta Argenta ya la fulminé y no me otorgan más crédito, o sea que estoy debiendo 4 boletas de gas y la luz la voy pagando en cuentagotas. Escucharon, ¿no? La tarjeta Argenta ya la fulminé. Los créditos Argenta, que primero fueron solo para jubilados y después fueron también para beneficiarios de la asignación por hijo, se extendieron como un reguero de pólvora el año pasado. Apenas los lanzaron, claro. El gobierno dijo, esto va a reemplazar a los usureros. Van a tomar crédito con la ANSES, los jubilados y la gente de bajos recursos, y no se van a seguir endeudando con esos que le cobran el 100, el 120% anual. ¿Qué pasó? Se endeudan con la ANSES y se endeudan también con los usureros. La tarjeta Argenta ya la reventé, decía recién esta jubilada. Y la verdad, no es el único caso. Escuchemos ahora a Nora Beatriz Salvarregui, vecina de Ituzaingó. Y en el mes pasado me dio una factura de 3.100 pesos. Y ahora para pagar este mes, 3.700 pesos. He ido de honor a decir que no puedo pagar esa factura
porque no está en mi presupuesto y además no me dieron ninguna solución. No puedo hacer un plan de pagos porque al no tener factura anterior no puedo hacer un plan de pagos. Equivale a decir que tengo que juntar las dos facturas para poder abonarlas y además con interés. Pero este no es el problema. El problema es que cuando ya está vencida y no podés pagar las facturas, viene el corte. Necesitamos una solución ya, que no nos corran los intereses, que no nos corten el servicio y sobre todas las cosas que ninguno nos negamos a pagar. Aclarando que he pedido 3 préstamos para poder pagar los servicios y también aclarando que cobro solamente mensual 1.600 pesos. Si alguien puede vivir con ese dinero y sobrevivir, porque estamos sobreviviendo, sería demasiado ilógico, demasiado injusto para todo lo que nos está pasando. En el gobierno dicen, cuando uno consulta por estos casos, casi en plan humanitario, que hay tarifa social, que la tarifa social es más abarcativa que nunca. Claro, hay jubilados que por ahí tienen un auto de 9 años y como ese auto tiene una antigüedad de menos de 10 años, pero que lo necesitan para moverse, o que por ahí lo usa un hijo, pero está en nombre suyo, quedan afuera de la tarifa social. O que ganan un poquitito más de la mínima, un poquitito más de la mínima. Pongamos una fortuna, 9.000, 10.000 pesos, 12.000, y no acceden a la tarifa social. Claro, ellos son los que se están endeudando para pagar las facturas de gas y de luz. El dinero fungible, quizás se endeudan para ir al supermercado, quizás revolean la tarjeta y la tarjeta vaya si les cobra tasas usurarias. Decía Nora que ella ya pidió 3 créditos. Nos contó específicamente cuáles y los resumimos en esta placa para que ustedes vean el ahogo financiero, cómo se traduce en un caso puntual, en un caso humano, lo que tapa el Excel de Aranguren. Nora cobra la jubilación mínima. Pasó en un año de pagar 660 pesos mensuales de luz a 3.756 pesos. Pidió el año pasado, cuando empezó el subidón, 2 préstamos Argenta. Ahí la tasa, como decíamos, es menor, es del 25% anual. Igual está ahí con la inflación, ¿no? Tampoco le regalan nada. Pero en agosto tuvo que sacar otro crédito personal en un banco. Ellos sí le cobran una tasa muy, muy alta en pesos, 82% anual. Está pagando la cuota 8 de 60, lo sacó a 5 años el crédito, y paga 2.400 pesos. ¿A usted le parece que un jubilado de la mínima, de esa mínima que había olvidado el presidente, de menos de 7.300 pesos, puede pagar 2.400 de crédito y las facturas nuevas? No hace falta ser ingeniero como Aranguren, no hace falta una maestría en Harvard tampoco para responder esa pregunta. Pero no es lo único del tarifazo oculto. El episodio quizás más indignante, más sensible, más dramático, es el de los barrios más humildes, los más pobres, donde en algunos casos se paga la tarifa social, en otros casos no. En muchos casos hay colgados, enganchados. Y en la mayoría de las villas, le cuento para el que no conoce, hay medidores comunitarios. Esos medidores comunitarios los paga por lo general el municipio o la provincia, muchos la provincia de Buenos Aires. Se están reemplazando silenciosamente y sin que salga en ningún diario esos medidores comunitarios por medidores prepagos. Y ese es el tercer capítulo de nuestro tarifazo oculto. El Estado se retira, los lanza al mercado, los arroja al mercado, a los pobres de toda pobreza, a gente que pelea la supervivencia de sus hijos, el pan de todos los días. Así como ustedes veían en esa placa de recién, son los medidores prepagos que está instalando Edenor. Así funcionan los medidores prepagos, como los del celular. Los medidores, que usan tarjeta de celular saben que el minuto hablado en celular prepago es mucho más caro que el minuto de quienes tenemos un abono y pagamos un dinero a fin de mes. En este caso no es así, y vale la aclaración, no es así, pagan lo mismo por kilovatio. Dicen en las empresas que se les va a aplicar la tarifa social,
Ahora, ¿cómo se les va a aplicar la tarifa social? Porque la tarifa social tiene un cupo de 150 kWh por mes. Y esto, en realidad, se renueva, no por mes, sino en la medida que se va consumiendo. Y claro, como es algo incipiente, era un plan piloto el año pasado y empezó a funcionar masivamente recién en diciembre, hace 4 o 5 meses. Pero ¿saben cuántos llevan ya instalados solamente Edenor? Ahí lo tienen en la siguiente placa. Hay 80.000 medidores prepagos ya instalados, invariablemente todos en casas de gente pobre que antes no pagaba la tarifa de luz. Ustedes dirán, hay que pagar lo que se usa. El gobierno insinúa eso, que no hay ya más nada regalado para nadie porque no alcanza para nadie. Ahora, fíjate, prevén instalar 200.000 medidores de estos más hasta fin de año. Cuando se acaba el crédito, se corta la luz. Hasta ahora esos consumos los pagaba la provincia o la ciudad. Y la diferencia con los celulares es que esto es un servicio esencial. Es gente que no tiene gas en red. Que no tiene gas en red y que paga la garrafa carísima, que solamente la usa para cocinar. En muchos casos se calefacciona con leña o quemando lo que sea, con lo peligroso que eso es al interior de una casilla precaria. Pero la electricidad la usan para todo lo demás. Son, como se denomina en la jerga, electroindependientes. Y esto es una dimensión de la pobreza que el INDEC no mide. La pobreza energética, algo que en muchos otros países del mundo sí se mide. Yo podría pararme acá y hacer demagogia, decirles, es el caso de un multimillonario, magnate offshore, como Marcelo Mindlin, el dueño de Edenor, que les quiere extraer hasta la última gota de sudor a los pobres de los barrios más carenciados de la Argentina. La condición de Mindlin, un día les voy a mostrar su red de empresas offshore, la vamos a discutir aparte. Pero la realidad es que esto es 100% responsabilidad de los gobiernos. A la empresa casi que le da lo mismo. La empresa hoy le cobra a las provincias o al municipio, a la ciudad de Buenos Aires, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el consumo de esa gente pobre que está enganchada a un medidor comunitario. Ahora, con este nuevo sistema, les pone una especie de SUBE, una tarjeta prepaga que cuando se acaba se quedan sin luz. Hay alarmas sonoras, hay alarma luminosa, les van avisando cuando se está por terminar. Ahora, esa persona que está, de vuelta, al límite de la subsistencia y que va a empezar a pagar un servicio, sea 200, 300 pesos por mes, ¿está siendo incluida como ciudadana, como dice la empresa, porque ahora va a tener una factura a su nombre, le van a poder prestar plata a cuenta de esa factura, va a tener un indicio de que vive ahí? ¿O estamos ante una crueldad ya disparatada de un gobierno que solo pone la mira en el ajuste fiscal y en no pagar más subsidios? La respuesta se las dejo a ustedes, pero miren ustedes, en General Rodríguez, el video institucional, esto no lo hicimos nosotros, esto lo hizo Edenor para promocionar los MIDE, los medidores integrales de energía, estos nuevos medidores para pobres, que planean instalar 200.000 más hasta fin de año. Lo que pusieron lo tengo hace 6 meses y por suerte todo bien. Bueno, yo la primera carga lo hice de Edenor. A los 3 meses lo cargué acá a la vuelta de la casa, que hay un kiosquito que hacen recarga y lo hice ahí. Vos le das el código al kiosquero, él te carga y te dan 20 códigos. Gracias. Y lo cargas en la computadora que te dan y lo cargo ahí y directamente ya te activan. Funciona, porque me resulta más fácil pagarlo. Yo cargué 200 pesos hace 2 semanas y todavía tengo. No tengo que estar yendo en colectivo, no tengo que estar perdiendo tiempo, nada. Yo cargo, vengo a mi casa y listo. Yo lo recomendaría. Decisiones personales, las de sumarse a un sistema así, realmente no nos toca a nosotros con la panza llena decirle lo que tiene que hacer alguien que pelea al puchero, pero sí advertirle al gobierno que esto es una bomba de tiempo. Gente que no puede pagar la comida está empezando a pagar un servicio y a engancharse a un sistema del cual, si después se quiere bajar y volver a colgarse, cosa que probablemente ocurra cuando esos 200 pesos que carga en el medidor para pobres se acaben, le va a costar mucho más.
la van a perseguir, probablemente la van a poner en un registro de deudores. Esto es incluir a una parte de la sociedad a la cual desde hace años, décadas, se le debe inclusión. Permítame poner un signo de interrogación. En el Congreso, mientras tanto, Noelia Barral Grijera sigue la discusión de la oposición versus el oficialismo. Bueno, de Olmedo, y detrás todos los opositores tratando de perseguir al Correcaminos. ¿Es así, no es? Así fue el miércoles pasado. Vamos a ver qué pasa mañana. Todo indica que mañana finalmente la oposición sí va a tener quórum para sesionar. La sesión está convocada a las 11 de la mañana. Hay números que son interesantes tener en cuenta para mañana. Si querés los vamos viendo para saber cuántos son los diputados opositores, cuántos son los diputados oficialistas y sus aliados y cuál es el número clave que van a necesitar. Hay 142 opositores, así que hay mucho margen para superar ese número clave de 129 que indica el quórum para abrir la sesión. ¿Qué pasó la otra vez? ¿Qué pasó la otra vez? La mayoría de los bloques opositores tuvo ausentes. La mayoría tuvo ausentes. Después de eso, aprendieron la lección. Hoy están trabajando todos los jefes de los bloques opositores. Graciela Camaño, Agustín Rossi, Pablo Cosiner, para que mañana haya 129 sentados a las 11 de la mañana en el recinto. ¿Alguna sospecha tuya de por qué se ausentaron? ¿Alguna incentivación, como se dice en el fútbol? Siempre hay cuestiones cruzadas, ¿no? Como todo en la política. Hubo, por supuesto, presiones del gobierno para que algunos gobernadores retaseen el apoyo opositor. Siempre la mira está puesta, por ejemplo, en los santiagueños, que son 6, y el miércoles pasado bajaron solamente 2. Te pongo algunos diputados, pero no todos, para no terminar de apoyar la embestida opositora, y algunas de esas cuestiones. Hubo también diputados de viaje, Facundo Moyano estaba de viaje. Esperemos que mañana estén todos sentados en el recinto. Veremos qué hace Olmedo, ¿no? Diputado oficialista que el miércoles pasado quedó en el centro del escenario. Más vale que no dependa de él, ¿no? Realmente. No, claramente no debería depender de un oficialista un intento de sesionar de la oposición. Vamos a ver cuáles son los proyectos de ley que quieren tratar. Este es el más importante que tenemos que tener en cuenta, y vemos dos caras muy significativas: la de Pablo Cosiner, que representa este bloque que se referencia en los gobernadores peronistas, y la de Graciela Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador de Sergio Massa. Hoy mismo, esta noche, hace unos minutos nada más, aprobaron en un plenario de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Obras Públicas los detalles de este proyecto que veíamos allí en la placa. En primer lugar, volver las tarifas a noviembre de 2017, noviembre del año pasado. Solo permitir un aumento por año y que ese aumento no pueda ser mayor, en el caso de los usuarios residenciales, a la variación salarial, y en el caso de las pymes, por ejemplo, a la variación del IPC, del índice de precios al consumidor. Es interesante, ¿no? Porque no es un proyecto como el de Cristina Kirchner de anular todos los aumentos de tarifas de 2015, volver a la matriz debidista de subsidiarle el 80% de la luz al señor que está en la pileta climatizada de acá de Juan B. Justo y Santa Fe. Es atender una emergencia. Efectivamente, hay otras iniciativas opositoras que, en este afán de buscar un consenso entre todo el peronismo, quedaron en el camino, al menos en la noche de hoy, pero vamos a ver qué es lo que estaban pidiendo los otros bloques que hoy terminaron acompañando el pedido del bloque justicialista y del Frente Renovador. Tenemos a Agustín Rossi, jefe del bloque del Frente para la Victoria, pedía anular los últimos aumentos en la garrafa de gas y prohibir los cortes en servicios públicos por facturas impagas de 2016 o 2017. ¿Qué decía Rossi? Si vos no pudiste pagar el servicio en 2016 o en 2017, que no te puedan cortar ese servicio público. Las garrafas, dicho sea de paso, aumentaron más que el gas en red en esta última tanda de abril. Bueno, es absolutamente injusto, porque es para los usuarios justamente que no tienen gas de red, que son los más necesitados de este servicio. Vamos a ver otro proyecto de ley que quedó subsumido en este armado opositor, que era el que pedía el Frente de Izquierda para congelar tarifas desde el 1 de enero y auditar a las empresas de servicios públicos. Ojo que algo de esto está pidiendo Elisa Carrió, que quiere saber qué está pasando con
con las ganancias de las empresas de servicios públicos, pero por supuesto una voz que quedó callada después de su reclamo público por la cuestión tarifaria y del primer paso que dio el gobierno la semana pasada anunciando el pago en cuotas, algo que quedó muy atrás. Hoy mismo, sin embargo, el gobierno dio otra señal de que se está moviendo de su posición tan inflexible respecto a las tarifas. ¿Cuál fue? Presentó un proyecto de ley. Presentó un proyecto de ley en el Senado, en este caso. Vamos a ver cuáles son los detalles principales de este proyecto de ley que lleva la firma de Esteban Bullrich, lleva la firma de Humberto Schiavoni y la firma de otras senadoras y senadores de Cambiemos. Propone el gobierno la prohibición por ley de que las provincias y los municipios incorporen en las facturas impuestos, tasas o servicios que no sean ingresos brutos o IVA. ¿Esto no es vulnerar la soberanía de las provincias? ¿No somos un país federal? En principio es eso. En segundo lugar, lo que dicen los diputados y los senadores que representan a sus provincias y que no son oficialistas es el gobierno está queriendo pagar esta solución con plata que no es de él. Claro. Está queriendo pagar la solución al tarifazo con dinero que hoy recaudan las provincias y los municipios. Tiene muy pocas chances de avanzar este proyecto. ¿Por qué? Porque justamente Cambiemos no tiene mayoría propia para abrir sesiones ni en el Senado ni en diputados y necesitaría allí los votos de gobernadores que no van a acompañar este proyecto. Quédate, porque en instantes vas a ver lo de participación público-privada, las respuestas que no tuvieron los ministros Luis Caputo y Guillermo Dietrich. Diría yo, los dos ministros más importantes del Gabinete Nacional, sacando por supuesto a Marcos Peña. Pero antes de eso, fútbol para ricos, con Alejandro Wall. ¿De qué va esto? A ver, fútbol para ricos, vos sabés que el proyecto Superliga es un proyecto basado en la Liga Española, ¿no? En la Liga que dominan sobre todo el Barcelona y el Real Madrid. Por supuesto, para vos poder sostener un dominio de Boca River, básicamente, y los otros grandes que también, por supuesto, entran en la pelea, también tenés que ensanchar esa grieta. ¿Cómo la ensanchás? Bueno, con muchas medidas que hoy está tomando, en este caso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, relacionados a los operativos policiales. Vamos a ver qué pasó este mes con los operativos policiales, porque aumentaron 108%. Vamos a ver una placa porque... Mira, desde abril, desde este mes, aumentaron 108% los operativos policiales en provincia de Buenos Aires. ¿El precio decís? El precio, la hora POLAT. ¿Qué es la hora POLAT? Policía adicional, ¿sí? Categoría 5, espectáculos públicos, de 88 pesos a 183 pesos. Un salariazo. Ya había tenido, es una paritaria casi, ¿no? Ya había tenido un aumento de 110% hace 2 años. Fíjate lo que pasa con el resto, hospitales, organismos, administración pública, pasó de 88 a 100, es decir, un aumento mucho menor, y los bancos, que superaban en realidad en precio a los estadios de fútbol, pasaron de 120 a 135. Es decir, hoy ir a una cancha para un policía le significa esos 83 pesos la hora. Desde el Ministerio se agarraron de la emergencia en seguridad. Pero eso viene de hace un montón. Eso viene de hace rato. Además sostienen una cuestión que es que los policías no quieren ir a la cancha, que había... Además, retrasos y moras en los pagos, hasta 3 meses en algunos casos, pero vamos a ver un caso testigo, ¿sí? Vamos a tomar qué pasa con un club, porque claro, eso es por hora, pero vos cuando tenés que contratar un operativo policial, lo tenés que contratar por hasta 4, 5, 6 horas. Claro. San Telmo, por ejemplo, un club de Primera B, Isla Maciel, partido de Avellaneda, un club pobre, un club muy chico. Vamos a ver la placa, porque... Ahí le exigen 120 efectivos por 4 horas cada uno. Es decir, para ser del local, San Telmo tiene que pagar 87.840 pesos. Hizo una gestión, porque dijo, no puedo pagar eso. Hizo una gestión a través de AFA, a través del propio Chiquitapia. Le bajaron a 80 adicionales, es decir, a 80 efectivos, con lo cual tiene que pagar cerca de 60.000 pesos.
lo tiene que hacer en efectivo a la seccional, ¿sí? Antes de los partidos y pagarlo. Qué mal que huele eso. Cada vez que tiene que abrir la cancha San Telmo pierde 80.000 pesos. ¿Sí? 80.000 pesos pierde San Telmo en la cancha. Es más, a principios de mes tuvo que jugar con Villa San Carlos y vos sabés que le suspendieron el partido. Pagó 2 veces, es decir, 2 operativos. Pagó el operativo el día de la suspensión del partido y el partido que finalmente lo jugó. Pero vamos a un equipo de primera, en realidad, ya descendido, Temperley, que también tiene que pagar cerca de 256.000 pesos. 400.000 pesos le sale abrir la cancha. Y cuando uno muestra qué pasa con los operativos, porque claro, además de abrir la cancha, UTEDIC, claro, seguridad privada, grupo electrógeno y demás, se te suma todo eso, con lo cual también te genera una pérdida en un fútbol sin visitantes. Ahora, imagínate todo eso, además en lo que sucede con otros equipos, porque claro, no es solamente esta cuestión, es también lo que sucede con equipos más grandes, equipos de clase media alta, ¿no? Claro. Tarifazos, desplome del poder adquisitivo. Veamos, por ejemplo, qué pasa con un club como Vélez, que es un club grande en el fútbol, uno de los clubes grandes del fútbol, pero que empieza a notar una mora en la cuota social, una caída en los aranceles, porque es un club con mucha vida social, como San Lorenzo, como River, son clubes con mucha vida social. Y las cuotas sociales, por ejemplo, para Vélez, le significa el 26% del ingreso. Para otros equipos, el 48% del ingreso, casi 50%. Es muy fuerte y empiezan a notar esa mora porque, por supuesto, es un lujo. No es esencial, claro. No es esencial, es un lujo ir a la cancha, es un lujo pagar actividades y demás. Incluso para Vélez, por ejemplo, abrir el estadio de fútbol le genera un perjuicio de 500.000 pesos para un club grande. Claro, ¿qué es lo que termina pasando? Se termina generando una brecha. Se termina generando una brecha en donde cuando revisás incluso hasta los presupuestos, del plantel profesional, por ejemplo, un presupuesto como el de Boca, vamos a ver una placa en donde vas a notar la diferencia entre un club como River, por ejemplo, que tiene 490 millones de pesos, eso es anualizado según el último presupuesto. Boca, 430 millones, anualizado. Mirá la diferencia que hay entre River y Temperley. Fíjate cómo va cayendo. Temperley, recién decíamos, ya descendió, pero tiene un presupuesto de 60 millones. ¿Cómo pueden...? Esto es algo, está bien, la magia del fútbol, puede haber algún golpe de suerte para alguno. ¿Cómo puede competir uno con otro en igualdad de condiciones? No puede, no hay forma. No hay forma de competir en igualdad de condiciones. Claro, como se ahogan, el gobierno a la vez dice, tenemos un remedio, que son las sociedades anónimas deportivas. Ahí porque estaba. si no pueden sostenerse, tienen las sociedades anónimas deportivas. La Superliga está discutiendo el reparto de dinero. Dicen que va a ser un reparto un poco más igualitario, el reparto de los derechos de televisión, que hoy, por supuesto, la mayor tajada se la llevan Boca y River. Has dicho... en esta situación de especie de Superliga española, ¿no? Superliga argentina con el predominio de Boca River. Has dicho 2 palabras clave, Wall: sociedades anónimas. Así es. Esperemos que no sea el próximo paso de la privatización de nuestra vida en general, ¿no? Qué péndulo que vivimos los argentinos. Bueno, el péndulo en este caso se va a referir a la obra pública. La semana pasada te hablamos de la hipoteca para nuestros hijos, quizás para nuestros nietos también. El plan de obra pública privatizado al que apuesta el gobierno, que ya fracasó en Grecia, que ya fracasó en Gran Bretaña, que ya fracasó en España, que funcionó en algunos países de Latinoamérica, pero con una modalidad distinta a la de garantías que extendió acá el gobierno. Hoy dio el puntapié inicial ese sistema. Hubo 10 consorcios de contratistas del siglo XXI que se postularon para hacer esas obras. El gobierno dice que esas obras cuestan 6.000 millones de dólares, pero en realidad el valor definitivo no lo puede saber nunca, porque recién se va a conocer cuando se sepa a qué costo se endeudan las contratistas a nombre nuestro en el exterior. Pero le preguntamos todo esto a Dietrich y a Caputo, que estuvieron en el lanzamiento. Y algunas respuestas obtuvimos y otras no. La obra pública privatizada. Ahí lo ven. Estaban en el CCK,
firmando. Habló Guillermo Dietrich, habló Luis Caputo y habló el titular de Vialidad. Había mucha gente. Fíjense, ahí paraditos están los próceres de la patria contratista. Aldo Roggio, Juan Chediak, estaba también Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción. Pero cuando salieron dieron una improvisada rueda de prensa. Les preguntamos, y ahí sí que faltaron las respuestas. El financiamiento de vuelta es privado y es una inversión enorme. Hay un compromiso de invertir 6.000 millones de dólares en 4 años que lo tienen que juntar los privados, tanto las empresas como los bancos. ¿Cuánto va a terminar pagando el Estado? Por estos 6.000 millones de dólares que tiene que ver con la obra, pero después hay un repago que tiene que ver también con los intereses, el financiamiento y demás. En estos 15 años, ¿ustedes cuánto estiman que el Estado va a terminar desembolsando por estas obras? La respuesta es otra pregunta. ¿Cuánto nos vamos a beneficiar los argentinos por estas obras? Los trabajos de PPP, las obras se hacen con mejor calidad, en menor tiempo y a menor costo la obra, porque tienen incentivos para innovar, porque tienen que hacer el mantenimiento después durante 15 años, por lo tanto no puede pasar lo que pasó con la Ruta 6 en los gobiernos anteriores, que una empresa hace la obra después se destruye y se hace cargo el Estado de esto. ¿Es el sacrificio fiscal por haberles condonado impuestos federales como IVA, ganancias? No se condonó ningún impuesto federal, lo que se hizo es, se aclaró que en el caso de los intereses no pagan IVA, pero estas empresas van a generar muchísimos impuestos para Argentina. Básicamente estamos ¿vos tenías ese número de cuántos impuestos generamos con las PPP? Y un 30% del total de lo que se invierte termina de vuelta en el Estado como impuestos entre IVA y ganancias, con lo cual sobre cero que hay hoy, porque hoy no se está haciendo respecto a una inversión de entre etapa 1, 2 y 3 de 12.500 millones de dólares, es muchísimo lo que se genera y sobre todo a partir de la nueva ley fiscal de mucha coparticipación federal, como muchos de esos impuestos volviendo a las provincias, tanto el IVA como ganancias. Insisto, no tienen un cálculo del sacrificio fiscal derivado de ese tratamiento diferencial. Es que no hay un sacrificio, hay un beneficio fiscal. Ustedes no me ven acá indignarme, patear el piso, patalear. Tratamos de mantener un tono sereno, pero están hablando de nuestra plata, ¿eh? Cuando hacemos una pregunta a los periodistas, que es súper saludable que nos la respondan y que haya esta instancia de ida y vuelta, queremos una respuesta. No queremos otra pregunta. No alcanza con que nos dejen preguntar. La idea es que respondan. ¿Ustedes vieron lo de recién? Pedir saber cuánto va a costar una obra no es indagar y hurgar con el dedo en una llaga. Es simplemente querer informar a la sociedad algo que ellos enredan para no contestar. Los antecedentes de esto ya los contamos la edición pasada, ustedes los pueden ver en YouTube, lo pueden encontrar, pero básicamente en el mundo lo que pasó es que las obras terminaron costando 70-80% más. El Comité de Auditores de la Unión Europea dijo que este sistema es un sistema que tuvo más fallas y falencias que beneficios para sus países, para los países miembros. En Gran Bretaña directamente decidieron no usarlo nunca más. En Grecia los empujó a la crisis en la que están hundidos desde hace 10 años. En Colombia tuvieron que recalcular un aeropuerto porque el privado lo había hecho de una manera que el Estado no había supervisado y se había endeudado para eso. Lo que está queriendo hacer el gobierno es empujar la obra pública con fondos prestados a una tasa que no sabemos y gastarse el presupuesto de obra de los próximos 15 años en el próximo año para llegar a las elecciones a todo ritmo y ganarlas. Hay muchos municipios que van a usufructuar, que pueden estar esperando que se haga una obra sea como sea, cueste lo que cueste. Ahora, hacer este piletazo sin control a priori no parece ninguna buena idea. Y ojo, en el Congreso se votó el plan PPP, pero no se votó darle la jurisdicción a países extranjeros para que después puedan venir buitres a hacerle demandas a la Argentina por esto. Le seguimos haciendo preguntas a los ministros en el CCK y algunas contestaron, algunas no. Escuchamos. ¿Por qué aceptaron la jurisdicción extranjera para resolver las controversias con la mala experiencia que tuvimos ya con los fondos buitres? Ahí. La realidad es que
las PPP son fruto de una ley que salió del Congreso de la Nación, con una amplia mayoría. ¿Y por qué salió esta ley? Porque los representantes del interior son los que tienen muy claro de que necesitamos infraestructura, como también tienen muy claro que necesitamos conectividad aérea. El domingo estuve en Comodoro Rivadavia inaugurando el nuevo aeropuerto. Hace 45 años que se pide renovar el aeropuerto porque estaba en condiciones muy malas. Pero ahí no se votó y lo inauguramos. Ahí no se votó en esa ley lo que hemos buscado es seguridad jurídica para un país que va a respetar su palabra y que va a exigir que la respeten las empresas que están participando para lograr este resultado. Este resultado es inédito. Tengan en cuenta que hubo 32 empresas que vinieron a ofertar por obras que cada uno vale $1.000 millones y cada una de estas empresas pueden tener hasta 2 corredores. Por lo tanto, esta inversión en nuestro país, después de lo que pasó en la década anterior, lo que demuestra es que están las inversiones, que las empresas argentinas y las empresas internacionales están dispuestas para invertir en Argentina y cooperar o participar de la reconstrucción de la infraestructura como venimos haciendo. Las dos compañías españolas acaban de ser rescatadas en los anillos de autopistas de Madrid por el Ministerio de Fomento español, que va a invertir 4.500 millones de euros en eso. Ustedes en el punto 10.2 del contrato de concesión de PPP establecen un aporte contingente del Estado en caso de que no se pueda repagar la inversión. ¿Cómo nos garantizan que no vamos a terminar rescatando a estas 32 empresas, a estos 10 consorcios, en caso de que no puedan pagarle a los bancos la plata que le piden prestada? Bueno, es muy distinto el sistema de España en el caso de esas autopistas respecto de este sistema PPP. Porque esas autopistas teóricamente se pagan todo con peaje. Como el peaje no alcanzaba, el Estado le garantizaba este rescate. Acá no estamos garantizando un rescate, en el caso no. El punto 10.2 del contrato PPP no lo establece. No es para eso. El aporte contingente es en el caso que el impuesto al gasoil no alcanzara para hacer los aportes del Estado, eventualmente va al Congreso y se pone en el presupuesto la necesidad de fondear por 1 o 2 años el fideicomiso, pero no hay rescate por parte del Estado en el caso de que ellos cobren menos peaje. No están acostumbrados a responder preguntas de las que no quieren responder los funcionarios del gobierno. Lo invitamos nuevamente al ministro Guillermo Dietrich a venir a tomar un cafecito acá a Brotes Verdes. No mordemos, hacemos preguntas nada más. Vamos a insistir si no nos las responden. Lo invitamos a Luis Caputo nuevamente a que venga al programa y lo invitamos también a Javier Iguacel, al titular de Vialidad, a discutir sobre este esquema que en el mundo fracasó. Mencionaba recién a 2 empresas españolas. Bueno, hay que tener a 2 en cuenta especialmente. Una es la ex contratista de los Macri, IEXA. Ahora se llama SACDE. El dueño es Marcelo Mindlin, un personaje que ya nombramos en este programa. El zar de la energía le compró la constructora, la nave nodriza del grupo Macri, a Ángelo Calcaterra, el primo al cual ya se le habían traspasado cuando Macri entró en política. La otra es Techint. Techint se asoció con una compañía española que se llama Acciona. Y Acciona Concesiones SL acaba de ser rescatada por el Estado español. Lo veíamos en el programa pasado, pero se lo refrescamos a Javier Iguacel, el titular de Vialidad, para que vea cómo puede terminar. Una especie de DeLorean en España terminó así. El Estado saldrá al rescate de las 8 autopistas en quiebra, una obra monumental que ha resultado ser un fiasco, aunque no todas las partes corrieron el mismo riesgo en su momento. Lo que era un negocio redondo, entre comillas, si es que lo quieres ver así, era para la entidad financiera, que el dinero que ponía estaba garantizado por un aval. Detrás de ese aval estaba el Estado y según los contratos se hacía responsable si el proyecto salía mal. Algo que se contempla en las grandes obras, como el Castor, un almacén gasístico fallido, se paralizó por los seísmos que provocaba. El propietario recibirá más de 1.300 millones de dinero público. Este tipo de cláusulas son habituales en nuestro país, no tanto en el exterior. Que en el mundo anglosajón no ocurre tan habitualmente. En el mundo anglosajón, quien responde de un proyecto es el proyecto en sí, el flujo de caja del proyecto en sí.
Para algunos, el problema de las radiales radica en el proyecto en sí. Ponen unos cálculos de tráfico absolutamente desmesurados y unos costes del terreno muy bajos, y han sido mucho mayores por las indemnizaciones. Ahora el gobierno las rescatará. Previsiblemente costará 5.000 millones de euros. Y los españoles no pondrán nunca un euro por las autopistas. Hoy la exministra de Fomento... ¿Se arrepiente usted de haber dicho que las autopistas de peaje no nos costarían ni un euro a los españoles después de lo sucedido? Muchísimas gracias. No hace ningún comentario. Incógnitas que se plantean, pero que juegan con nuestro dinero y los presupuestos de los próximos 15, 20 y 30 años también. Hoy nos acompaña para el cafecito en Brotes Verdes María Emilia Soria, diputada nacional por Río Negro, tiene 32 años, acaba de ser mamá por segunda vez. Así es. Y bueno, viene a tomar un cafecito con nosotros. El gusto de recibirte, Gracias, María muchas Emilia. gracias por la invitación. Vos te reivindicás peronista, venís de una familia peronista, de una estirpe peronista provincial. ¿Crees que hay muchos jóvenes de 32 años que se reconozcan así? Yo creo que sí, incluso en los tiempos en los que corren, donde el macrismo tira manotazos de ahogado, creo que muchos más son los jóvenes que se acercan al peronismo o se acercan sencillamente a militar. ¿Querés un cafecito? Sí, encantada. Creo que tenemos una gran oportunidad. Claro, pero esa identidad, ¿no es una identidad que a veces remite al pasado? Yo creo que no, a ver, bueno, está en nosotros renovarla, está en nosotros, en las nuevas generaciones, traerlas al presente. Si le hablas del Perón del 45, y a veces cuesta, pero cuando le hablas con la realidad, con lo que veíamos recién de las tarifas, de la gente que no llega a fin de mes, cuando le hablas de un país con inclusión social, yo creo que tenemos la oportunidad de volver a enamorar. Está en nosotros, ¿no? Por supuesto, en la dirigencia, hacerse cargo, ¿no? Claro, la sensación que le da a uno cuando ve lo optimistas que están en el gobierno es que ese optimismo se basa en la crisis de la oposición. Que ellos se ven así porque ven divide y reinarás, por delante no hay nadie competitivo que les haga frente. Bueno, esa es su fortaleza, pero bueno, nosotros tenemos esa responsabilidad, tenemos la responsabilidad de caminar hacia un 2019, de buscar los candidatos, de volver a enamorar. No estoy desahuciada, al contrario, yo estoy muy ilusionada. Y cuando ves a Barrio Nuevo como interventor del PJ, ¿qué sentís? Me genera, por supuesto, muchísima preocupación, mucha angustia. Yo soy abogada, soy un amante del derecho, y la verdad que leer el fallo de Servini y Cubría, que es bochornoso, es realmente bochornoso, no tiene ningún asidero legal. Yo creo que cualquier juez que tenga ahora que leer lo que haya pasado mínimamente por la facultad va a coincidir con que es bochornoso los fundamentos del fallo. Pero bueno, ahí está también la mano política, ¿no? No hay que ser tan ingenuo, ¿no? ¿Mano política de quién? ¿Del gobierno? Del gobierno, también del peronismo, que también se alimenta de esto. El peronismo que lamentablemente está acompañando al gobierno. El peronismo que dejó de ser peronismo hace rato, ¿no? ¿Un coterráneo tuyo? ¿Te referís a...? A Miguel Pichetto, el señor gobernabilidad, como lo llama Diego Genú. A ver, yo a Pichetto lo conozco hace mucho. Yo quiero creer que no, con sus aciertos y sus errores, Miguel es un hombre del justicialismo. Podemos no coincidir, y hace mucho que no coincido con él, pero yo tengo coincidencias de lo jurídico con él. Y yo estoy convencida que el fallo de Servini y Cubría no lo escribió un abogado, lo escribió un ingeniero, y lo escribió muy bien un ingeniero, no un abogado. La colaboración, el auxilio que le prestó Pichetto al gobierno desde que asumió es invaluable, fue la llave de leyes clave, le juntó quórum, le juntó mayorías, es desde afuera, ¿no? Visto así, un colaboracionista indispensable para todas las calamidades que nos están pasando. No, claramente no lo comparto. Yo soy muy crítica, de hecho en la provincia, cuando uno golpea la puerta de una casa, se menciona esto que vos estás mencionando. Y a mí también me duele, por supuesto que me duele. Yo hice campaña con él en el 2015. Claro. O sea... Y la boleta aparece con él. Fuimos juntos, por eso insisto, con sus aciertos y con sus errores. De hecho, tuvo una declaración hoy sobre el peronismo de Río Negro, que él no va a intervenir. La verdad que se agradece, pero no, claramente no coincido con él como con otros tantos pares míos de la Cámara de Diputados.
Una de las razones por las que te invitamos, María Emilia, es porque vos, si bien también te reconoces kirchnerista, sos del Frente para la Victoria. Integro el Frente para la Victoria. Votaste el desafuero de Julio Miguel de Vido, que terminó preso. Después se sucedieron muchas prisiones, muchos encarcelamientos. Y te quiero preguntar si revisaste esa posición y en todo caso también si lo ves como otra cosa redactada por un ingeniero. Pero lo hacemos después de la pausa. Brevísima y volvemos a charlar con María Emilia y queda el Yo no te lo dije, la trastienda de la política acá en C5N.